Piero Calamandrei, gran jurista e inalcanzable defensor de la libertad. Hablaremos sobre la vida y sus aportes al derecho. Comenzamos por el nacimiento de esta figura. Podemos decir que como consecuentemente era un antifascista que creía firmemente en una de las condiciones para la libertad, que era la legalidad. Este férreo defensor de los derechos humanos nació en Florencia el 12 de abril de 1889 en una familia burguesa de juristas toscanos. Además, su padre Rodolfo fue un prestigioso abogado con mucha fama en la ciudad y fue un profesor universitario de derecho mercantil e inclusive escribió algunas obras. Por otra parte, su abuelo paterno, llamado Agostino, fue también un reconocido hombre de leyes. Y del lado materno, su abuelo Giacomo era un distinguido abogado civilista. Su intimidad familiar es recreada magistralmente en un libro autobiográfico llamado El Inventario de la Casa di Magna, en 1940. La importancia como tal de sus referentes familiares era determinante en el trayecto de su vida, de lo cual la calidad de los modelos humanos que lo acompañaron durante su vida fueron los artífices de una incorruptible ética personal. En Florencia vivió casi toda su vida y es esta ciudad la que va a estar siempre presente y va a estar palpitante en todas sus obras. Por ello, en sus primeros años, por la influencia que ejerció su familia, se dedicó intensamente a la lectura de lo que son los clásicos. Pues como prueban las fábulas que escribió de adolescente, después recogidas en el volumen de el libro La burla de primavera, había sido muy tempranamente escritor, desde 1906 al año 1912 en publicaciones para Ragazzi como segundo giornalino de la Dominicana, una época en la que Calamandrei escribió también versos, luego agrupados en el volumen titulado Di Poemi della Morte. Años después, en 1912, escribiría su primer trabajo jurídico y sus intereses primigenios fue entonces la literatura. Ahora su inclinación por los estudios jurídicos. Dicho esto, la profunda y rica cultura humanista de este hombre ya habla de lo que es su valor espiritual economiable. Sin esta riqueza artística, muy probablemente Piero Calamandrei no hubiera sido el gran jurista, el gran filósofo, periodista y escritor que fue. Y si bien las leyes no fueron su prioridad durante la primera etapa de su vida, posteriormente decide iniciar sus estudios jurídicos con metódica disciplina y completa dedicación. Por ello se graduó y doctoró en 1912 a los 23 años, con una brillante tesis de Derecho Procesal en la Universidad de Pisa, bajo la dirección de Carlos Lessona, logrando así una beca de perfeccionismo académico en la Universidad de Roma. Después de ello tiene como maestro en los estudios procesalísticos a Giuseppe Chiaventa, quien dijo fue su más grande guía. Por ello, Piero Calamandrei inicia sus actividades como un docente en el año 1915 en la Universidad de Messina, siendo asignado profesor titular de Derecho Procesal Civil. Pese a ello, sin embargo, la Primera Guerra Mundial, como a muchos intelectuales, representó un punto de quiebre en su vida. Pese a estar recientemente casado con una joven con quien no dudó involuntariamente enlistarse en el ejército italiano. No obstante ello, que bien pudo quedarse en su biblioteca y en su escritorio observando desde la orilla como seres de la misma especie que desangraban. Una guerra impuesta por los políticos. Por ello, en un contexto de profunda crueldad, es que Calamandrei supo ser hombre de civil humanidad y llevó el caso de 8 humildes soldados acusados falsamente de abandonar sus puestos. Donde había barbarie, Calamandrei llevó justicia. Además, en Messina, Calamandrei dedica su vida a la docencia en diversas universidades, siendo la más representativa de estas la Universidad de Módena en 1918 a 1920, luego en Siena de 1920 a 1924 y posteriormente en Florencia de 1924 a 1956. Como un rector de la universidad, la última que mencioné en Florencia, desde el 26 de julio de 1946. Por ello, sus años en la academia le sirvieron para escribir todas las obras fundamentales de la producción moderna de tratados jurídicos.
Ahora bien, en esta línea escribió en 1920 su famoso libro La Cassione Civile, donde Calamandri hace una defensa apasionada de la unidad de la Casación en Italia. En esta obra critica duramente la dispersión de la jurisprudencia, que no encontraba un centro de unificación y provocaba inseguridad en el individuo. Ahora bien, esto quitaba lo que es la razonabilidad a la tutela jurisdiccional, cuando por el contrario una persona debe poseer la calidad de sus derechos y deberes frente al Estado para que así se garantice su libertad. El tema recurrente en la obra del profesor Calamandri. La obra de Calamandri no es solamente una genialidad a nivel jurídico, sino también, a decir de nuestro Noberto Bobbio, una fina obra de literatura, elegante, nítida, aguda y una obra novelísima de profunda humanidad, siendo uno de los más connotados hombres de la escuela giovendiana. Consideraba a la experiencia como fundamento indispensable de toda construcción teórica y las teorías como un instrumento para mejorar la práctica. Además, Piero Calamandri no se limitaba a analizar aspectos netamente normativos, sino que asumía sagazmente que el derecho es uno de los más amplios fenómenos culturales. Es por ello que se alejó del purismo mediocre y es que realiza un estudio sistemático de la relación entre el derecho y la realidad. De ahí nace su libro La Cassione Civile. Es entonces desde ahí considerada una obra maestra como tal. Ahora hablemos sobre su abierta lucha contra el fascismo. Calamandri, como tal, nunca perdió la fe en los ideales de justicia y la libertad, como mencionamos al principio, pero sabía que su papel político tenía que ser mucho más activo. Así pronto se unió al movimiento antifascista ante la arremetida conservadora que sufría Italia, al igual que personajes ilustres tales como Gaetano Salmendi, Carlo Nello, Alessandro Levi, entre otros. Fundó la Circolo di Cultura en 1924, donde sería desarticulado por el fascismo. Además de ello, colaboró con lo que era la elaboración de la revista clandestina de la Resistencia Non Mogliare y se afilió también por aquella época a la Unión Nacional Antifascista, que era liderada por Giovanni Amendola. Es allí que desde su cátedra florentina de la revista Di Diritto Processuale Civile, desde el Foro Toscano y desde diversos artículos de investigación publicados en revistas italianas y extranjeras, Calamandri continuará dejando un legado de profundo amor por la civilización, por el rigor científico y por la gran humanidad, ¿no? Ante el ascenso del fascismo al poder, ya sin armas legales para poder compartir a la reacción, transferirá estos latentes anhelos a sus obras más afamadas, denunciando así lo que es el superficialismo afectado y vano a la cienciaria oficial, y empezará a gestar una gran legión de discípulos. De ello podemos hablar del discípulo de Giuseppe Giovenna. Podemos decir que las numerosas y modélicas obras que escribe por aquellos años son más que todo un ejemplo de claridad y probidad en tiempos de corrupción. Esta etapa se caracterizó por la notable influencia en su maestro Giuseppe Giovenna, y entre sus principales publicaciones tenemos La Casazione Civile, que ya mencionamos, además de la introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares y las instituciones de derecho procesal civil, donde más adelante incluso imprime sus escritos un afán mucho más humanístico, y sus trabajos ocupan legítimas inquietudes profesionales y sociales. Producto de este enfoque nacen otras obras como Demasiados abogados, La Universidad del Mañana y, por entre todo, el libro de El elogio de los jueces, escrito por un abogado. Textos que sorprenden por sus agudas reflexiones y que también viven en los centros de estudios superiores como textos especiales. Calamandri nunca cesó en su actividad política y en Italia post-fascista se animó a ser parte del proceso, formando parte de la historia Consulta Nazionale de 1945 a 1946.
donde ya hacía gala de su eterna simpatía por la libertad y su defensa del marginado. Debido al gran apoyo que encontró por otros y por todos los sectores de la sociedad, y en su contexto de enorme respaldo a las ideas antifascistas, es que fue escogido como un diputado de la Asamblea Constituyente en 1946 en representación del partido di Azione, de tendencia socialista liberal. Ahí, en calidad de miembro de Commissione Dei 75, se encargó de aportar la redacción de un nuevo constitucional que garantizará el respeto de los derechos fundamentales. Posteriormente, en 1948, fue elegido nuevamente como diputado, pero esta vez al Parlamento Nacional, siendo representante del socialismo. Eso sería todo.